at Calvary Chapels on Sundays, we're studying the life of Jesus through the Gospel of John. Aquí en Capilla Calvario los domingos estamos estudiando la vida de Jesús a través del Evangelio de Juan. Now, our goal in this series is to follow Jesus. Ahora, nuestra meta en esta serie es de seguir a Jesús. As we look at the life of Jesus together, our goal is to try and walk like Jesus walked. Al ver la vida de Jesús juntos, nuestra meta es de caminar como caminó To Jesús. talk with people like Jesus talked with people. De hablar con la gente de la manera que Jesús hablaba con ellos. And recently, we've been hearing a lot about Jesus sharing with non-believers. Y recientemente hemos visto a Jesús compartir con incrédulos. And in today's Bible study, we're going to see Jesus have an interaction with a non-believing father. Y en la historia de hoy vamos a ver que Jesús va a tener una conversación con un padre incrédulo. Jesus is going to talk with a dad. Jesús va a hablar con un papá. Now, we're going to see this dad do some wise things Ahora vamos a ver que este papá va a hacer algunas cosas sabias and also some foolish things. y también unas cosas necias. See, as every parent knows and every future parent's going to find out, parenting is not easy. Porque como todo papá sabe y todo papá futuro se va a dar cuenta, el ser papá no es fácil. See, because parents, kids are watching us, aren't they? Porque mira, papá, los hijos nos están viendo. Everything we do, our kids are watching and wanting to copy. Todo lo que nosotros estamos haciendo, nuestros hijos nos ven y lo quieren imitar. So we're all examples. The question is, a good one or a bad one? Así que todos somos ejemplos. La pregunta es, ¿qué ejemplos somos? ¿Bueno o malo? And then there's that issue of disciplining our children. Y luego hay ese tema de disciplinar a nuestros hijos. Parents, do not do that at home. Papás, no hagan esto en casa. And know that is not my daughter Grace when she was a baby. Y no, esa no es su hija Grace cuando era bebé. But in our story today, Jesus is going to have an interaction with a father. Pero en nuestra historia de hoy, Jesús va a tener una interacción con un papá. Now, this father wasn't a Christian yet. Ahora, este papá aún no era un cristiano. But we're going to see him do something that every parent should do. Pero vamos a verlo hacer algo que todo papá cristiano debe de hacer. He's going to bring the problems he's having with his kids right to Jesus. Y es de que va a llevar el problema que tiene con su hijo a Jesús. Every Christian parent today is called to do that. Y todo papá cristiano hoy en día ha sido llamado a hacer esto. Every Christian parent is called to raise our children in the ways of the Lord. Todo papá cristiano ha sido llamado a criar a sus hijos en los caminos del Now, Señor. specifically, our story this morning deals with a rich Gentile man, a government official. Ahora específicamente la historia de hoy se trata acerca de un hombre gentil, rico, un funcionario. His son was about to die, so he came in desperation to Jesus. Su hijo estaba a punto de morir, así que llega desesperado a Jesús. Jesus, who is the great physician. Jesús, quien es el gran médico. Our Jehovah Rapha, which means the Lord our healer. Nuestro Jehová Rafa, que quiere decir el Señor nuestro sanador. So in our Bible study today, Jesus has some really important lessons to teach us as Christians. Y así que en el estudio de hoy Jesús tiene varias lecciones importantes para enseñarnos como cristianos. Lessons about faith, lessons about trust, lessons about believing in Him. Lecciones de fe, lecciones de confianza, lecciones de creer en Él. So please open up your Bibles with us to John chapter 4. Así que por favor, abran sus Biblias con nosotros a Juan capítulo 4 We're going to begin by reading verses 43 to 45. y vamos a comenzar leyendo el versículo 43 al 45. John chapter 4, read with us as we read verses 43 to 45. Juan capítulo 4 versículos 43 al 45. After 2 days, Jesus left for Galilee. Now, Jesus himself had pointed out a prophet has no honor in his own country. When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover feast, for they had also been there. Después de esos 2 días, Jesús salió de ahí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también ahí. Now, keep in mind, we've been seeing Jesus in this area of Samaria. Ahora tengan en mente que hemos estado mirando a Jesús en la área de Samaria. And he's now traveling north with his 12 disciples to his headquarters in the north of Israel there. Y ahora está viajando hacia el norte con sus 12 discípulos al lugar principal de su ministerio. Jesus' headquarters of his earthly ministry was in a region or area called Galilee. Y el lugar del ministerio de Jesús principalmente es una región que se conoce como Galilea. Look up at the screens for a couple maps that show us where Jesus was at this time. Ahora miren las pantallas y pasa a ver unos mapas donde nos enseña dónde estaba Jesús. Now, this is a map of Israel. Ahora este es un mapa de Israel. And Jesus had spent 2 days in that little village called Sychar. It was a Samaritan village. Y ahora Jesús había pasado 2 días en este pueblito o aldea de Samaria que se llama Sicar. Remember, a revival broke out there. The sinful woman at the well and the whole town got saved.
Recuerda que había un avivamiento ahí, empezando con esa mujer en el pozo de agua y después con toda la aldea. And as we're reading here, Jesus is now moving north to that region or area of Galilee. Y ahora, como leemos aquí, ahora Jesús va al norte a Galilea. There is the region of Galilee on the map. Y ahí ves en el mapa esta región de Galilea. And the rest of our story today takes place in that city called Cana. Y la historia de hoy va a tomar lugar en la ciudad de Caná. Remember Cana, that city where Jesus' first miracle took place, water to wine. Recuerda Caná, esa ciudad donde tomó lugar el primer milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino. But today Jesus is going to have a special visitor. Pero hoy Jesús va a tener un visitante especial. A visitor from that city of Capernaum. You can see it on the shores of Sea of Galilee there. Y va a ser un visitante de la ciudad de Capernaum. Now, did you notice what happened when Jesus got back to Galilee? Ahora, ¿sí te diste cuenta lo que sucedió cuando Jesús regresó a Galilea? Let's read it again in verse 45. Volvemos a leerlo en el versículo 45. When Jesus arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They'd seen all Jesus had done in Jerusalem, for they'd also been there. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén. Now, when Jesus returned to Galilee, his hometown area, there was a buzz all around him. Ahora, cuando Jesús llegó a Galilea, había noticias acerca de él ahí. Remember, at the beginning of Jesus' ministry, he was kind of popular. Recuerda que al principio del ministerio de Jesús, él era popular. So these people around his hometown seemed to receive him at first, but we need to know what's really going on. Y así que las personas ahí de su ciudad, de su pueblo, parecía que lo estaban recibiendo, pero necesitamos entender lo que en verdad estaba sucediendo. We're going to see that they weren't coming out to Jesus to make him their Lord and Savior, unfortunately. Y vamos a ver que no salían a ver a Jesús para hacerlo su Señor y Salvador personalmente, They were coming to Jesus. What can I get out of him? Give me food, give me stuff, give me money, Jesus. sino que iban a Jesús para ver qué podían obtener de él. Dame dinero, dame esto, dame aquello. And that faith coming to Jesus for stuff, it never lasts. It's a weak faith. Y esa fe de ir a Jesús para pedirle cosas no funciona, no dura. That's a lesson. That's a faith we don't want to have as Christians. Y esta es una lección, es una fe que nosotros como cristianos no queremos tener. People that come to Jesus and come to church for the stuff, they eventually walk away or fade away when life gets tough. La gente que viene a Jesús, que viene a la iglesia para obtener cosas, no funciona. Usualmente esa fe desvanece. Now we read about what happened to Jesus next up in verses 46 and 47. Let's read there together. Ahora leemos lo que sucedió con Jesús próximamente en el versículo 46 y 47. Once more Jesus visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. There was a certain royal official there whose son lay sick at Capernaum. When this man heard Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son who was close to death. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. So Jesus returning was big news. Así que el que Jesús regresara eran noticias grandes. Reached all the way 16 miles, 30 kilometers away to the ears of this nobleman in Capernaum. Eran tan grandes las noticias que llegaron a alcanzar 30 kilómetros a este hombre, este funcionario real. He was a royal official whose son lay sick in the city. Era este hombre que su hijo estaba a punto de morir en la ciudad. Now, most Bible scholars believe this royal official was an employee of the evil Roman ruler of that area, King Herod. Ahora muchos creen, muchos estudiantes de la Biblia, que este funcionario real era un empleado del emperador malvado Herod de esos tiempos. That means this guy was powerful, popular, and rich. Everything the world wanted, he had. Así que esto nos dice de que este hombre era poderoso, de que era popular, con mucho dinero, todo lo que el mundo quiere. But what he realized is none of that stuff helped him as his son lay dying. Pero lo que él aprendió es de que nada de esto le ayudaba cuando su hijo estaba a punto de morir. This guy found out that every person in history eventually finds out. Este hombre se enteró de lo que todo humano en la historia de la humanidad se da cuenta. So no matter who you are or what you've got, we will all face grief, tragedy, pain, and trial. Y es de que no importa quién eres o qué es lo que tengas, todos vamos a enfrentar el dolor, el sufrimiento, las pruebas. Part of the Christian experience, part of the life experience. Es parte de la experiencia de la vida, parte de la experiencia cristiana. And problems are the great equalizer. Y sabe, los problemas es lo mejor que nos hace a todos iguales. Problems put us all on the same footing and show us a need. Porque los problemas nos ponen a todos al mismo nivel y nos enseña la necesidad. They show us a need for something greater than ourselves, and the important question is, where do we go to fulfill that need? Nos enseña la necesidad de algo más grande que nosotros. Ahora la pregunta es, ¿a qué acudimos para recibir eso? Do we go to the bottle and alcohol or drugs or
entertainment, or relationships, those things won't fulfill. Vamos a la botella, al alcohol, a relaciones, el entretenimiento. Esas cosas no nos van a satisfacer. That's where this royal official found himself, and he went to Jesus. Ahí es donde estaba este funcionario real y él fue a Jesús. Don't forget, Christian, this is one of the main reasons God allows problems and trials and tragedies and pain. Ahora no olvides, cristiano, que esa es una de las razones principales por cual Dios permite el dolor y el sufrimiento. So that we'll turn back to Jesus. Jesus, help! Y es para que regresemos a Jesús y clamemos, Señor, ayúdame. Now, this guy had probably done everything in his power to save his son on his own. Ahora este hombre muy probablemente hizo todo lo posible para salvar a su hijo. Best doctors, best hospitals, best of everything, yet nothing worked. Los mejores doctores, mejores hospitales, todo eso, pero nada funcionó. And after he exhausted all of his other options, this non-believer was open to Jesus. Y después de haber agotado todos sus recursos, este incrédulo estaba abierto a Jesús. We did a funeral here at the church yesterday. Many non-believers there. They were all open to hear about Jesus in their time alone. Ayer tuvimos un servicio, un funeral aquí en la iglesia y había muchos incrédulos y todos estaban abiertos a Jesús. We see what this guy did when he got to Jesus in verse 47. Ahora vemos qué hizo este hombre aquí en el versículo 47. He went to Jesus and begged him, "Come and heal my son who is close to death." Fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Now there's a couple of important lessons we can learn from this. Ahora hay lecciones importantes que podemos aprender de esto. First, we need to realize that when the unbelievers around us face tragedies and pain, they are always more open to the gospel and to Jesus. Y primero tenemos que tener en cuenta de que cuando el incrédulo está pasando por pruebas, dificultades, siempre está más apto, más abierto a escuchar de We need to Jesús. see the non-believers' trials as an open door to share with them the hope of Jesus. Necesitamos ver las pruebas de los incrédulos como una oportunidad del Señor para compartirles de Jesús. Secondly, there's a lesson here for those that are, will be, or have been parents. Y segundo, hay una lección aquí para aquellos que son, que fueron o que van a ser papás. First off, when this dad saw a need for his children, as a father, he took interest in it. Primeramente, cuando este padre miró una necesidad en su hijo, él se interesó. He didn't tell his wife, "I'm too busy, I work very hard, you take care of it." No, he said, "There's a problem, I as the dad take care of it in my house." No le dijo a su esposa, mira, yo estoy muy ocupado trabajando, tú hazte cargo de esta necesidad. No, sino como el líder de la casa, él se hizo responsable. A godly father is not too busy to help with his children. A godly father doesn't dump all the work of the house on his wife. Un padre piadoso no está demasiado ocupado que no se interese en su hijo. Un padre piadoso no le echa toda la carga a la esposa. Remember, men, Christian fathers are to be the spiritual leaders of the home. Y recuerden, hombres, que el padre cristiano debe de ser la cabeza espiritual del hogar. We see that even in the actions of this unbelieving father. Lo vemos esto aún en las acciones de un incrédulo, este papá incrédulo. He took the needs of his child directly to Jesus. Él llevó las necesidades de su hijo directamente a Jesús. Fathers, are you doing that in your home? Papás, les pregunto que si están haciendo esto en su casa. If you're not, repent of your sin and please start. Si no, arrepiéntete de tu pecado y por favor comienza a hacerlo. We are to be the spiritual leaders of the home. Debemos de ser esos líderes espirituales del hogar. And when our children have a need, and they'll have some needs. Y cuando nuestros hijos tengan una necesidad, y van a tener necesidades, Sickness, boo-boos on their knee, arguments with the sibling, tests at school, take them to Jesus. ya sea la enfermedad o se rasparon la rodilla o tal vez están alegando con su hermanito, un examen en la escuela, lleva su necesidad a Jesús. We take them to Jesus and we train them to go to Jesus on their own. That's the goal. Las llevamos a Jesús y les entrenamos a ellos, que ellos lleven sus necesidades a Jesús. Esa es la meta. When children come to Jesus, it brings a smile to his face in heaven. Y cuando los hijos vienen a Jesús, eso le da a Jesús una sonrisa en el cielo. And it brought a smile on his face when he was on the earth. Y también le daba una sonrisa mientras él estaba aquí en la tierra. His disciples didn't always understand that. Remember that story back in Mark chapter 10? Ahora, sus discípulos no siempre entendían esto. No sé si recuerdan esa historia ya en Marcos capítulo 10. People were bringing little children to Jesus to have him touch them, but the disciples rebuked them. Jesus saw this. He was indignant. He was mad. He said to them, "Let the little children come to me. Don't hinder them, for the kingdom of God belongs to people like this." Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. So try and put yourself in the sandals of this grieving pastor. Así que trata tú de ponerte en las sandalias de este papá que estaba angustiado. His son's about to die. He is desperate. Su hijo está a punto de morir, está desesperado. So he asked Jesus, "Please come to my house." That would be a hard
opportunity for Jesus to resist. Así que le dice a Jesús, por favor, ven a mi casa. Ahora esta es una oportunidad difícil para que Jesús la resista. What would Jesus do about the situation? ¿Qué es lo que Jesús iba a hacer acerca de esta situación? We're going to find out as we continue and read verses 48 to 50. Pues vamos a averiguarlo leyendo el versículo 48 al 50. Jesus said, unless you people see miraculous signs and wonders, you won't believe. The royal official said, sir, come down before my child dies. Jesus said, you may go, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Now, at first glance, Jesus' answer to this guy seems a little mean, doesn't it? Ahora, cuando vemos esto por primera vez, parece que la respuesta de Jesús es algo mala. Jesus said, unless you people see miraculous signs and wonders, you'll never believe. Jesús les dijo, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. You need to understand what Jesus is doing. Ahora necesitamos entender lo que Jesús está haciendo aquí. He is challenging the motives of the crowd that had come out to see him. Y es de que está retando las intenciones de la multitud que habían salido a verlo. Remember, God's always looking in at our hearts, isn't he? Recuerda que Dios siempre está mirando nuestro corazón. But more importantly, Jesus was testing this father's faith. Pero más importante, Jesús estaba probando la fe de este papá. The question was, I know you're a dad. What kind of faith are you going to have in me? La pregunta es de que yo sé que tú eres un papá, pero ¿qué clase de fe vas a tener en mí? The test would be, will you believe my word or do you need to see signs and wonders and miracles with your own eyes? Y la pregunta es de que si vas a creer en mi palabra o necesitas ver señales y prodigios. Do we know that Jesus taught there's a special blessing for believers that believe in him without having to see? Sabemos nosotros que Jesús enseñó que hay una bendición especial para aquel que cree sin ver. Listen to how Jesus put it in John 20:29, talking to doubting Thomas. Mira cómo lo dice Jesús en Juan 20:29, hablando con Tomás que había dudado. Then Jesus told him, because you've seen, Thomas, you've believed. But blessed are those who have not seen and yet believe. That's us, church. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen, y esos somos nosotros, la iglesia. So Jesus is doing something very important here. Así que Jesús está haciendo algo muy importante aquí. He's trying to move the crowd, and especially this father, to a deeper faith in him. Y es de que está moviendo a la multitud, especialmente a este papá, a tener una fe más profunda, más íntima. Jesus didn't want him to stay where they were at, Jesús no quería que ellos se quedaran donde estaban. with a weak faith that just chased after signs and wonders and miracles. Una fe débil que solamente estaba buscando señales, prodigios, milagros. That weak faith always flies around to different spots, and it eventually dies and fades out. Esa fe débil eventualmente se va de lugar a lugar y desvanece. Jesus wanted their faith to be rock solid. Jesús quería que su fe fuera fuerte como una piedra. Jesus wanted to take them to a depth of faith that would remain even in the storms of life. Jesús quería llevarlos a una fe tan profunda que iba a permanecer aún en las pruebas. Yeah, Jesus wanted them to have a faith that would believe in miracles. Absolutely. Sí, Jesús quería que tuvieran una fe que creyera en milagros, absolutamente. But more importantly, Jesus wanted them to have a faith in the person behind the miracles, Jesus. Pero más importante, Jesús quería que ellos tuvieran una fe en la persona detrás de los milagros, Jesús. He wanted them to have a faith that would strengthen them and help them walk in victory even when the tough times that this life hits. Él quería que ellos tuvieran una fe que los iba a fortalecer aún en medio de los tiempos It's difíciles. a faith the Bible describes this way in 1 John 5:4. Es una fe que la Biblia describe de esta manera en 1 de Juan 5:4. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that's overcome the world, our faith. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. As Christians, every one of us are at different places in our spiritual journey. That's okay. Ahora, como cristianos, todos nos encontramos en diferentes lugares en nuestra jornada cristiana y está bien. But no matter where we are, there's always a next step God wants to take us in our faith. Pero no importa dónde nos encuentremos, siempre hay otro paso más que el Señor quiere que tomemos en nuestra jornada. We all have room to grow. We all can have a deeper faith in Jesus. Todos tenemos espacio para crecer, todos podemos tener una fe aún más profunda en Jesús. Now, the good news is there's things we can be doing and should be involved in that will build up our faith. Ahora, la buena noticia es de que hay cosas que podemos y debemos de estar haciendo para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Praying builds up our faith. Sharing the gospel builds our faith. El orar ayuda a que crezca nuestra fe. El compartir el Evangelio nos ayuda a que crezca nuestra fe. Looking for God's unseen hand moving around us, that increases our faith. Buscando la mano de Dios moviéndose a nuestro alrededor, eso también aumenta nuestra fe. One of the main church reasons our church is here is to help your faith
grow. Una de las razones principales por la cual nuestra iglesia existe es para que ayudarte a que tu fe crezca. That's why your leadership is committed to teach you verse by verse, chapter by chapter, book by book, through the entire Bible. Y es por eso que tu liderazgo se ha comprometido a enseñarte versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, hasta enseñar toda la Biblia. Because God's word is one of the main tools that Jesus will use to grow your faith. Porque la palabra de Dios es una de las herramientas principales que Dios usa para que nuestra fe incremente, crezca. The Apostle Paul described this faith-building process this way, Romans 10:17. El apóstol Pablo describió este proceso de esta manera en Romanos 10:17. Faith comes by hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. See, faith allows the Spirit of God to take the Word of God to apply it to the stuff we're going through today. Porque ves, la fe permite que el Espíritu aplique la palabra de Dios a nuestras vidas, a lo que estamos pasando diariamente. Deep faith will help you deal with the tough stuff of life without throwing in the towel. Una fe profunda te permite tratar con las cosas difíciles de la vida sin tirar la toalla. Faith will open up your spiritual eyes to see Jesus moving all around you. La fe va a abrir tus ojos espirituales para que veas lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Jesus wanted every one of those people in Cana to have a deeper faith in Him. Y Jesús quería que todas esas personas en Caná tuvieran una fe más profunda en Él. Christian, today, Jesus wants you to have a deeper faith in Him. Cristiano, tú hoy, Jesús quiere que tú tengas una fe más profunda en Él. He's always saying, come deeper. Él siempre está pidiéndote que vengas y que entres más profundo, más íntimo con Él. And guys, we need it. Y sabes, lo necesitamos. Because a lot of us are still at a place where our faith is focused on superficial comforts and God meeting our needs. Are you still at that place? Porque para muchos su fe todavía está en ese lugar donde estás concentrándote, enfocándote en las cosas superficiales, en tus necesidades, tus comodidades. Oh, He wants to take care of our needs, but He wants us to go deeper. Él quiere hacerse cargo de nuestras necesidades, pero quiere que entremos más profundos en su relación con He Él. wants us to take us to a rock-solid faith that cannot be moved. Quiere llevarnos a una fe sólida como una roca que no puede ser movida. Because the storms of life can and will come. Porque las tormentas de la vida van a venir. He wants us to have a solid faith in the goodness and the wisdom and the power and the love of Almighty God. Quiere que tengamos una fe sólida en el amor, la bondad de Jesús. So that's where Jesus is trying to take this royal official, this dad. Y así que ahí es donde Jesús quiere llevar a este funcionario real, al papá. Now, the dad's not there yet. Ahora, el papá aún no está ahí. And to be honest, because of his depression, the words of Jesus are going in one ear, coming right out the other. Y para ser honestos, por la depresión, las palabras de Jesús entran por un oído y salen por el otro. Look what he tells Jesus here in verse 49. Mira lo que le dice a Jesús aquí en el versículo 49. Yeah, thanks, Jesus. But come down before my child dies. Dice, sí, pero baja antes de que se muera mi hijo. His father had one thing in his mind, Jesus, come with me now, save my son. Este papá tenía una sola cosa en mente y es de Jesús, ven conmigo ahora y salva a mi hijo. Now, you can't blame him for that. Ahora, no puedes culparlo por ello. But this man is doing something here that we should not do. Pero este hombre aquí está haciendo algo que nosotros no debemos de hacer. He brings his problems to Jesus first. That's good. We should do that. Le lleva a Jesús sus problemas. Eso está bien, debemos de hacerlo. But then he tells Jesus exactly what to do about it. That's not good. We shouldn't do that. Pero después ordena a Jesús y le dice qué es lo que debe de hacer y eso es lo que nosotros no debemos de hacer. I think all of us do that, though, don't we? I do. Pero yo creo que todos hacemos eso. Yo sé que yo a veces lo hago. We have problems and we start telling Jesus exactly what he needs to do and when he needs to do it, usually now. Empezamos a tener problemas y empezamos a decirle a Jesús qué es lo que debe de hacer, cuándo, cómo y a qué horas. I have a need or a desire or a hurt, and I tell Jesus exactly how I want him to fix my messed up life. Tengo un dolor, una necesidad y yo le digo a Jesús qué es lo que debe de hacer. And here's something I find out when I usually do that, though. Y sabes lo que vengo averiguando cuando hago eso es esto. Jesus does not obey me. Can you believe that? Y es de que Jesús no me obedece. ¿Puedes creer tú eso? Very rarely does Jesus do what I tell him to do. Muy pocas veces Jesús hace lo que yo le ordeno que haga. Saying that, he deals with my problems and takes care of my needs and desires. Ahora, habiendo dicho esto, Él sí se hace cargo de mis problemas, de mis necesidades. But usually in ways that I never would have imagined he would or asked him to. Pero muchas veces esto sucede sin que la manera que yo me imagine que lo iba a hacer. As Christians, we need to take our pains and our trials and our questions to Jesus and then leave them there. Como cristianos necesitamos llevar nuestro dolor, nuestras pruebas a Jesús y dejarlo ahí. I trust you, Jesus. Deal with this the way you think is best. That's our goal. Yo confío en ti, Jesús, y tú trata con ello de la manera que tú veas que sea mejor.
Look at the way Jesus answered this desperate father, verse 50. Mira de la manera que Jesús le responde a este padre desesperado en el versículo 50. Jesus replied, "You may go, your son will live." Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. Jesus answered this request in a way that this father was not expecting or asking. Jesús contesta esta petición de una manera que el papá no lo esperaba. Yes, I'll deal with your issue, Jesus said, but I'm not going to do it the way you ask. I have a better way, a different way. Jesús dice, sí voy a tratar con esto, pero no lo voy a hacer de la manera que tú piensas, lo voy a hacer de una mejor manera. The answer of Jesus tested this man's faith. Y sabe, la respuesta de Jesús probó la fe de este hombre. Jesus was showing this man, if you want my help, we've got to do it my way. Jesús le estaba enseñando a este hombre, si tú quieres mi ayuda, lo voy a hacer de mi manera. So the man had to make a decision. How is he going to respond to God's will for his life? Así que este hombre tenía que hacer una decisión. ¿Cómo es que él iba a responder a la voluntad de Dios para su vida? We see how he responded at the end of verse 50. Y vemos cómo responde al final del versículo 50. The man took Jesus at his word and he departed. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Can you see his faith growing here? ¿Puedes ver su fe crecer aquí? Can you see him believing now in Jesus' word? ¿Puedes verlo creyendo en las palabras de Jesús? And then he had to do what we will usually have to do when we obey Jesus, take a step of faith. Y después, ahora él tiene que hacer lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer, es tomar ese paso de fe. He had a promise from God's word, and now Jesus said, go and believe that I'll take care of it, and he went. Él tenía una promesa de la palabra de Jesús y ahora él tenía que ir, tomar ese paso de fe. We'll finish up our story by reading verses 51 to 54. Vamos a continuar leyendo el versículo 51 al 54. While he was still on his way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, the fever left him yesterday at the 7th hour. Then the father realized this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will live. So he and all his household believed. This was the second miraculous sign Jesus performed, having come from Judea to Galilee. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. What we see here is Jesus honoring faith. Lo que vemos aquí es que Jesús está honrando la fe. People that will take steps of faith for Jesus will always see Jesus meeting them out there in that step. Aquella gente que toma pasos de fe siempre va a encontrar de que Jesús va a estar allí. It'll work out in our lives, but let's notice how it worked out in the life of this father. Esto va a funcionar en nuestras vidas, pero hay que ver aquí cómo funciona en la vida de este papá. Verse 51, while he's still on the way, his servants meet him with the news his boy is living. Versículo 51. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Then at verse 53, then the father realized this is the exact time Jesus had said, your son will live. Y el versículo 53, el padre se dio cuenta de que era la hora precisa que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Church, we have a great example in the father right here. Iglesia, tenemos un gran ejemplo en el papá aquí. When the healing came, when God moved in his life, his mind immediately went to Jesus. Does yours? Cuando la sanación llegó, cuando ese milagro ocurrió, inmediatamente la mente del papá se fue a Jesús. He looked for and recognized Jesus' hand in this event. Do we? Él buscó y reconoció la mano de Jesús en este evento. La pregunta es que si nosotros la reconocemos. Friends, this is so important to do, but I think a lot of us miss out on this point. Ahora esto es tan importante, algo tan importante que debemos de hacer, pero muchas veces lo olvidamos. Yes, God's still doing miracles in our lives. Sí, Dios aún sigue haciendo milagros en nuestras vidas. But remember, God works naturally, supernaturally. Pero recuerda que Dios obra naturalmente como sobrenaturalmente. Most of God's miracles in your life and mine are natural and very normal. Ahora la mayoría de los milagros que Dios hace en nuestras vidas son muy naturales, muy normales. And the natural tendency is forget about God or ignore God's hand and move on and get caught up in the busyness of life again. Ahora la tendencia natural es de olvidarnos de la mano de Dios, olvidar que Él está obrando y seguir con la vida. When we do that, we're missing out on a great opportunity for our faith to grow. Y cuando hacemos eso, estamos perdiendo una gran oportunidad para que nuestra fe crezca. I want you to stop this week when anything happens and look for God's unseen hand and give thanks for God moving in your life. Quiero que te detengas en esta semana cuando algo ocurre y que busques la mano de Dios en eso y que le des gracias. If you'll do that, two things will happen. Si tú haces esto, dos cosas van a suceder. Number one, you'll see God moving around you more. Number two, your faith will grow more.
Número uno, vas a ver a Dios moverse más a tu alrededor y tu fe va a crecer. Now keep in mind, through this whole episode, this guy wasn't a believer yet. Ahora, ten en mente que en todo esto, este hombre aún no era un creyente. This is his process of coming to salvation. Este es el proceso de él para llegar a la salvación. His faith is growing and growing, and we see the end result at the end of verse 53. Su fe está creciendo y creciendo y vemos el resultado al final del versículo 53. So he and all his household believed. Así que creyó él con toda su familia. Who was it that he's believing in? Ahora, ¿qué es lo que él está creyendo? A miracle worker, a big magical guy in the sky? No, it was the person behind the miracle, Jesus. ¿Está creyendo en un obrador de milagros? No, sino que está creyendo en la persona detrás del milagro, en Jesús. The man believed in Jesus as his Lord and Savior. That is a faith that will remain. Este hombre creyó en Jesús como Señor y Salvador. Esa es la fe que This necesitaba. dad didn't keep the faith to himself. Y mira que el papá no se quedó con la fe para él mismo, He had a contagious faith. sino que tenía una fe contagiosa. The newly believing father shared about Jesus with the people around him. Of course, that starts with his own house, his family. Este papá que recién creyente empezó a compartir con la gente a su alrededor, comenzando con su casa. The whole family believed in Jesus and became believers too. Toda la familia creyó en Jesús y también son creyentes. What a great example for every father here. Qué gran ejemplo para todo papá aquí. Amazing things can happen in a household where the father says, I'm going to start doing my job starting today and be the spiritual leader of this home. Cosas maravillosas empiezan a suceder cuando el hombre de la casa dice, hoy voy a empezar a hacer mi labor de ser el hombre, la cabeza espiritual de la casa. When dads will lead, households will usually follow. Cuando el papá dirige, usualmente la casa sigue. And wives here, important reminder for you. Y esposas, un recordatorio importante aquí para ustedes. If you see your husband trying to take some baby steps to be the spiritual leader in your home, make sure you encourage them and recognize it, or you will shut them down and trash them. Y es de que si tú ves a tu esposo empezar a tomar pasos de bebé, siendo líder espiritual de la casa, asegúrate que lo estés animando, porque si no, lo vas a desanimar. But every father, we are called to be the spiritual leaders of the home. Pero todo papá, hemos sido llamados a ser los líderes espirituales de nuestro hogar. Godly men have been doing this for generations. Look back to Joshua's life, Joshua 24. Hombres piadosos han estado haciendo eso a través de las generaciones. Veamos atrás en Josué 24, He said 15. this to his neighbors. Le dijo esto a sus vecinos. Choose for yourself this day whom you're going to serve, whether the gods of your forefathers or the gods of the Amorites in whose land you're living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. What a great ending to this story. Qué gran final a esta historia. The father now holding a healthy son in his arms. El padre ahora teniendo a un hijo sano en sus brazos, But more importantly, he has Jesus in his heart. pero más importante, tiene a Jesús en su corazón. As we finish up, one final thing to look at on this miracle. Al terminar aquí, una cosa más para ver en este milagro. This kind of miracle is what I call a long distance miracle. What's a long distance miracle? Y es de que este milagro aquí yo le nombro el milagro de larga distancia. It's a miracle Jesus did when he wasn't there physically present. Es un milagro que Jesús hizo cuando no estaba allí personalmente, físicamente. Jesus healed this boy even though he never went to or saw or talked to the boy. Jesús sanó a este niño aunque nunca lo miró, lo tocó. I'm going to tell you why that should be so encouraging for us. Y déjame decirte por qué es que eso debe de animarnos. Because if you haven't noticed, Jesus isn't physically here on the earth anymore. Y es porque si aún no te has dado cuenta, Jesús no está aquí en la tierra físicamente. But yet we're to be asking for miracles for ourselves, for our family, for our church. Pero debemos de estar pidiéndole milagros para nosotros, para la iglesia, nuestra familia. And we need to know that Jesus can do long distance miracles, and he can. Pero necesitamos saber de que Dios puede hacer milagros de larga distancia. I need to believe that Jesus' hand of love can reach down from heaven when he desires to do a miracle in my life and yours. Necesito saber de que la mano de Dios, esa mano amorosa, puede alcanzarnos aquí en la tierra cuando yo necesito un milagro en mi vida o en la de ustedes. So this miracle is a reminder Jesus doesn't need to be here. We just need to keep asking and then trust him to answer as he sees fit. Así que este milagro es un recordatorio de que Jesús no necesita estar aquí físicamente, sino que Él puede alcanzarnos desde allá desde el cielo cuando Él quiere y como Él quiera. Chapter ends here in verse 54. El capítulo termina
termina aquí en el versículo This was 54. the second miraculous sign Jesus performed, having come from Judea to Galilee. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Remember the first miracle? ¿Recuerdas el primer milagro? Jesus turned water into wine at a wedding, a family celebration. Jesús convirtió el agua en vino durante una celebración de familia. Second miracle right here was a time of family devastation. Ahora, este segundo milagro aquí fue durante el tiempo de cuando había devastación en una familia. We're going to have times of celebration, we're going to have times of devastation. Vamos a tener tiempos de celebración y tiempos de devastación. But in all of those times, we need to look to, seek after, and talk to Jesus. Amen? Pero durante esos tiempos necesitamos de buscar a Jesús y hablar con Él. We need to continue our pursuit to grow in the faith, Necesitamos seguir buscando crecer en nuestra fe. to grow our faith in the person, work, and word of our Lord and Savior Jesus Christ. Que nuestra fe crezca en la persona y en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Good news. Buenas noticias. Amen? It's good news for every one of us that are Christians today. Buenas noticias para cada uno de nosotros que somos cristianos hoy. So my question would be, are you born again? Jesus said you must be born again to get to heaven. Y así que mi pregunta para ti es de que si has nacido de nuevo, Jesús dijo que necesitas nacer de nuevo para poder ir al cielo. To be born again simply means that you've repented of your sins and placed your faith in Jesus to be your Lord, your Master, and your Savior. El nacer de nuevo es el arrepentirte de tus pecados y poner tu fe y confianza en Jesús para que te perdone y te salve, que sea el Señor y Salvador de tu vida. Maybe you're here this morning and you've never made that